Hola, en este último video del cursado 2020 me propongo cubrir rápidamente, compendiar de manera bastante apretada pero efectiva eh, el pensamiento relativo a la metafísica de 5 autores que un poco son los autores que nos permitirán unir, acabar de unir la línea histórica larga que venimos haciendo a partir de, bueno, de Parménides, de los presocráticos, y esta historia corta que empezamos a trazar desde Husserl a Heidegger, ¿no? Entonces, con este video llegaríamos a las puertas de Husserl, ¿no? Y así uniríamos los dos tramos históricos que quisimos abarcar. Eh, los autores eran Kant, Hegel, Feuerbach, Marx y Nietzsche. Vamos a dedicarle más tiempo a los dos primeros porque son los que un poco dan letra a los que vienen después y son quizá los más relevantes para una materia como esta de los 5. Bien, en Kant se retoma, como vimos al final del capítulo sobre las metafísicas medievales, la expresión trascendental y se la resignifica, ¿no? La filosofía trascendental, como vimos en Duns Scotus y en sus seguidores, se refería a los géneros o a las características más universales, trascendentales por eso, porque eran tan universales que atravesaban a todos los demás géneros de los entes, de las cosas, ¿no? El ser, la unidad, la multiplicidad, etc. En Kant ya no va a tener este sentido, la expresión trascendental, el adjetivo trascendental, sino que se va a referir a las condiciones de posibilidad de una cosa, de un objeto. Condiciones que se encuentran en la constitución del sujeto que conoce. Son trascendentales propios del sujeto que conoce. Son categorías, géneros, categorías que están en el sujeto y no en las cosas, para Kant. Pero de alguna manera el sentido medieval de la filosofía trascendental continúa operando así en secreto, dice Grondin, porque la filosofía trascendental moderna tratará todavía de los predicados universales de las cosas, de los entes, con la sola diferencia de que esos predicados ya no serán atribuidos al ser y no dependerán de Dios ni de nada externo, sino más bien del sujeto que conoce y piensa al ser, a los entes. Una mutación de la filosofía trascendental o de la metafísica, vuelta así metafísica del sujeto, que empieza a hacerse posible con Descartes, como vimos, y que en Kant y en los idealistas alemanes postkantianos tiene un hito destacado, como vamos a ver hoy. En Kant hay una fuerte crítica de la metafísica tradicional en cuanto esta metafísica pretende conocer lo que está más allá de toda experiencia posible. Ya sabemos que ese es el límite que va a marcar Kant al conocimiento válido. Pero Kant de ninguna manera renuncia a la metafísica. Su interés está en establecer los límites dentro de los cuales es posible el conocimiento metafísico. Y estos límites están dados para él por la constitución del sujeto trascendental. Este sujeto que tiene unas ciertas condiciones de posibilidad para su conocimiento, dentro de más allá de las cuales el conocimiento deja de ser válido, pero que esas condiciones de la experiencia posible marcan el terreno de un conocimiento incluso metafísico posible, como vamos a ver. Entonces, para Kant, la metafísica solo podrá ser trascendental, ya no en el sentido escotista medieval, sino en el sentido de que solo podrá referirse a las estructuras a priori del sujeto que conoce, las cuales están más acá y no más allá de la experiencia. Están más acá en el sentido de que son condiciones de posibilidad de la experiencia que, como sabemos en Kant, se completa con algunos elementos que ya no provee el sujeto, sino la cosa en sí, que como tal es inalcanzable, pero que nos provee, por ejemplo,
de la información sensible que el sujeto no produce, excepto en el caso de las formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, como sabemos. Entonces, acá me permito decir yo que se trata de una metafísica, como sabemos quiere decir más allá, pero que en este caso es una metafísica del más acá de lo físico o de lo sensible, de las estructuras a priori o trascendentales del conocimiento que son propias del sujeto. Ya no del ser, ya no de los entes no humanos. De todos modos, en Kant se conservará una fuerte ambigüedad en el término metafísica, dependiendo del contexto. Entonces, dependiendo del contexto, se referirá, por un lado, como vimos, a la metafísica tradicional, que es objeto de duras críticas, aunque también de comprensión en cuanto a sus problemas tradicionales, por ejemplo, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, el fundamento último de lo real, incluso el problema de la libertad, obedecen a una disposición natural, dice Kant, hacia la especulación, hacia lo incondicionado, a rebasar la mezquina experiencia sensible de lo inmediatamente dado, sino que tenemos una tendencia hacia lo incondicionado, hacia lo absoluto, ¿no? A superar los límites de esa experiencia. Esta es una disposición que el mismo Kant llama en latín metafísica naturalis. Un poco probablemente inspirado en la expresión medieval ratio naturalis, ¿no? La razón natural. Y después hay otro sentido novedoso y propiamente kantiano, aunque ya le podemos encontrar un antecedente en Descartes, que es el sentido trascendental de la metafísica como metafísica del sujeto, y que aparece ya en algunos títulos de obras del propio Kant. Por ejemplo, cuando él escribe el título Principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, no lo está diciendo en sentido negativo ni peyorativo, sino es lo que él se está proponiendo hacer. O Metafísica de las costumbres, que se refiere a la razón práctica y a sus capacidades y a sus atribuciones. Se está refiriendo a la metafísica en sentido positivo, ¿no? Como aquel estudio de las estructuras a priori trascendentales del sujeto. Esa es la única metafísica posible para Kant, ¿no? La única metafísica que puede recibir un signo positivo, digamos. En definitiva, para Kant, la metafísica es el conocimiento producido por la razón pura. Lo puro se refiere aquí a lo que, bueno, como continúa diciendo la oración, la razón a priori, la razón que no se apoya en la experiencia sensible. Sobre todo la experiencia sensible a posteriori, ¿no? Ya sabemos que hay dos formas de sensibilidad a priori, que son el espacio y el tiempo. Cuando me refiero de ahora en más a la experiencia sensible, me voy a estar refiriendo a lo que va más allá de las formas a priori o las formas puras de la intuición. La intuición para Kant es siempre intuición sensible, es decir, lo que el sujeto no produce, lo que proviene de la materia, es decir, de lo dado al sujeto. Se trata de establecer los límites para Kant dentro de los cuales ese conocimiento puede ser legítimo, el conocimiento de la razón pura. Y Kant denominará también sistema de metafísica o filosofía trascendental al inventario de todos esos nuestros conocimientos legítimos a priori, o sea, productos de la razón pura, que son trascendentales, o sea, condición de posibilidad de todo conocimiento, ¿no? Porque trascienden todo lo cognoscible, ¿no? Trascienden en ese sentido, ¿no? De atravesar. Ese es el sentido de trascendental también en la Edad Media. Bien. El error, explica Kant, quizá haya consistido solo en ver en los trascendentales predicados de las cosas y no requisitos lógicos y criterios de todo conocimiento de las cosas en general. Las cosas en sí son estrictamente incognoscibles porque no las conocemos precisamente más que en cuanto son conocidas, es decir, desde nuestro extremo de la relación, desde nosotros mismos,
es decir, conceptualizadas con ayuda de categorías de nuestra mente. De ahí la célebre distinción kantiana entre el fenómeno y las cosas en sí. Nada podemos conocer, ni siquiera decir, de las cosas en sí. Solo conocemos las cosas según la manera en que se nos aparecen en cuanto les aplicamos las categorías a priori de nuestra mente. Es decir, las conocemos según la manera de nuestro conocer, ¿no? Porque estamos absolutamente confinados, por decirlo de una manera, que tiene otras resonancias actualmente, a nuestra manera de conocer. No podemos salirnos de nosotros mismos y de nuestros modos de conocimiento para alcanzar la cosa en sí en términos absolutos, como una mirada que no estuviera en ningún lugar, digamos. Estamos condicionados por esas formas nuestras de conocer, en las que Kant va a incluir una serie de estructuras, como sabemos, las intuiciones puras y las categorías del entendimiento. La causalidad, por ejemplo, va a ser una categoría del entendimiento, no va a ser algo propio de las cosas. Nosotros conocemos causalmente, pero la causalidad, criticada duramente por Hume, por ejemplo, a quien Kant respeta mucho, bueno, se explica no por una causalidad en sí, sino porque la causalidad es nuestro modo de pensar las cosas. Lo mismo va a decir de la sustancialidad y demás, ¿no? De la multiplicidad, de la unidad, son todas formas, ¿no? Fíjense, multiplicidad y unidad son trascendentales en el sentido antiguo, en el sentido medieval, y en lo incluso antiguo, porque ya Aristóteles hablaba de la unidad y de la multiplicidad, por ejemplo, como el mismo ser, como aquello que estudia la ontología como los géneros más universales. Como proceden de la estructura de nuestra mente, esos conceptos son necesariamente a priori e imponen sus leyes de orden, de unidad, de coherencia y de causalidad al marco de los fenómenos. Va a decir Kant en la Crítica de la Razón Pura: somos nosotros mismos, pues, los que introducimos el orden y la regularidad de los fenómenos que llamamos naturaleza. No podríamos descubrir ninguna de las dos cosas, orden y regularidad, si no hubieran sido depositadas allí desde el principio, bien sea por nosotros mismos, bien sea por la naturaleza de nuestro psiquismo. Es decir, nosotros encontramos en la naturaleza y el orden y la regularidad que nosotros mismos, por nuestra forma de conocer, ponemos en ella. Ese va a ser el gran giro copernicano de Kant, ¿no? Según Kant, porque el espíritu conoce toma siempre parte en la elaboración de lo dado, la ontología, entendida como ciencia del ser, tal como es en sí, es absolutamente imposible. La ontología es imposible. Lo que se puede hacer es estudiar solamente las formas de conocer, la nociología. Kant concuerda, sin embargo, con la ontología tradicional al decir que estas determinaciones a priori, pero de nuestra mente, o sea, no a priori en el sentido trascendental medieval, deben formar el sistema de metafísica o de filosofía trascendental. Basta únicamente con reemplazar el título pomposo de ontología, dice Kant, por el de una analítica trascendental. ¿A quién le suena analítica trascendental? A Heidegger, que le va a llamar analítica existenciaria, pero que toma muchísimo de Kant. Hay que estar muy alerta y muy atento a esas influencias, a esos préstamos que toma Heidegger de Kant. De alguna manera también se puede trazar un paralelo entre la distinción kantiana entre a priori y a posteriori, o trascendental y empírico, y lo que Heidegger va a llamar ontológico y óntico, ¿no? Dicho de una manera muy brutal. Aquí no me voy a explayar más en eso, pero para que lo tengan en cuenta, lo puedan ir pensando ustedes. Entonces hay que reemplazar el título pomposo de ontología por el de una analítica trascendental que haga una relación de las producciones originarias de nuestro entendimiento puro. Analítica que formará la primera gran división de la crítica de la razón pura de Kant. 1781, la primera edición. Esas determinaciones o categorías a priori pueden ser conocidas a priori porque son inmanentes a la razón misma. Todo lo que puede ser conocido a priori, concluye Kant, no son los principios a priori de las cosas o del ser, es decir, los trascendentales entendidos a la vieja usanza, sino únicamente las condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia. Marcar los límites
de la razón pura no es solamente censurar la razón metafísica tradicional que sobrepasa sus fronteras, la de las condiciones de la experiencia posible, es también y sobre todo circunscribir el campo del ejercicio legítimo de la razón pura y de sus legislaciones a priori. Es decir, no se trata solamente de una crítica de la metafísica tradicional, sino de una propuesta de una nueva metafísica del sujeto, una metafísica trascendental, de los poderes legislativos del sujeto. Ese poder legislativo y legítimo lo limita Kant a dos campos, y acá se nos abre un nuevo panorama que hasta ahora no mencionamos. El poder legislativo y legítimo del sujeto, que puede ser estudiado desde la metafísica, desde la metafísica entendida ahora en un sentido positivo o no negativo, como le quieran decir, se limita a dos campos: la metafísica de la naturaleza y la metafísica de las costumbres. La metafísica de la naturaleza es todo el estudio de todas estas este poder legislativo y este orden y regularidad que nosotros mismos introducimos en la naturaleza. Entonces, la metafísica de la naturaleza estudia entonces todas esas condiciones de posibilidad de la naturaleza conocida por nosotros, en las estructuras a priori de nuestro conocimiento. Tiempo, espacio, causalidad, unidad, multiplicidad, etcétera, etcétera. Que es lo que hace posible la física newtoniana, por ejemplo. Es una metafísica de la naturaleza que legitima la posibilidad de la física newtoniana. Y la metafísica de las costumbres, que esto es lo que aparece ahora como novedad, pero no lo habíamos mencionado hasta ahora, más que de pasada. Metafísica de la naturaleza y metafísica de las costumbres. Esta es la metafísica crítica que Kant acabó haciendo posible. Esta metafísica crítica dividida en estas dos partes. Metafísica que en su vertiente más positiva podrá tomar la forma de una doctrina de la legislación a priori de nuestra razón en los dos campos que se ejerce de manera legítima y justificable, es decir, en el orden de la naturaleza y en el de las costumbres, es decir, en el de la moral o la ética. En este sentido las planteo como sinónimos, aunque se pueden distinguir. Bueno, y aquí vamos a hablar un poco de la metafísica de las costumbres, que es muy diferente de la metafísica de la naturaleza, y es una metafísica de la libertad, según le llama Grondin de manera bastante acertada. Dice Grondin, si la filosofía teórica o la metafísica de la naturaleza, adelanto también que la metafísica de la naturaleza va a ser una metafísica eminentemente teórica, de cómo las cosas son, cómo la naturaleza se nos presenta a nosotros según la regularidad y el orden y la legislación que nosotros mismos le imponemos. La metafísica de las costumbres, o metafísica de la libertad, como le llama Grondin, va a ser una filosofía práctica y una filosofía del deber ser, no de cómo las cosas son, sino de cómo deben ser, de los mandatos morales y éticos. Bien, entonces leamos a Grondin. Si la filosofía teórica o la metafísica de la naturaleza tiene como tarea descubrir las categorías y los principios que gobiernan el orden de los fenómenos, el propósito de la metafísica de las costumbres será esclarecer los principios racionales, universales por tanto, que rigen la esfera de la acción. Nosotros también, a la hora de actuar, tenemos unos principios a priori, racionales y universales, que nos dicen, que nos señalan lo que está bien y lo que está mal, independientemente de toda, como vamos a ver, de toda inclinación sensible, de toda inclinación sensual o interés empírico, digamos. En ambos casos, dice Grondin, se trata de una legislación a priori de nuestra razón, y por ello ha de ser posible una metafísica de esas estructuras a priori de la razón pura. La razón pura no solo legisla a propósito de la esfera del ser o de la naturaleza, en cuanto a razón teórica o especulativa, sino que también propone leyes en la esfera del deber ser, el Sollen alemán, en cuanto razón práctica.
Continuamos. Por mi razón práctica, y solo por ella, dice Grondin, puedo considerarme como perteneciente a un mundo inteligible. ¿Por qué? Puedo preguntarme. Esencialmente porque puedo actuar en función de leyes que no son las de la necesidad natural, sino aquellas que la razón se impone a sí misma de manera autónoma. La libertad, por consiguiente, debe entenderse de dos maneras en Kant. No sólo de manera negativa, como independencia respecto de la necesidad natural, sino también más positivamente como capacidad de darse a sí mismo la propia ley. Es el sentido esencial de la idea de autonomía. Autonomía. La ley, nos damos la ley a nosotros mismos. ¿Qué pasa? La razón práctica, va a decir Kant, las reflexiones sobre la ética que se plantean en Kant permiten introducir de una manera mayor que las reflexiones nociológicas nociones metafísicas clásicas. ¿Por qué? Porque yo, a la hora de obrar, dice Kant, tengo que partir de la hipótesis, de la suposición de que soy libre, de que no estoy condicionado no estoy condicionado a la manera de los objetos naturales, como está condicionado mi cuerpo, al espacio y al tiempo, sino que yo soy un espíritu libre y mediante mi razón pura, práctica, pertenezco a un mundo inteligible de seres libres, ¿no? Es decir, mi alma, por decirlo de otra manera clásica, no se rige por los mismos principios que mi cuerpo, sino que mi espíritu, mi alma, es libre. Tengo que suponer eso para que pueda existir la moral, para que pueda existir las buenas y las malas elecciones, las buenas y las malas acciones. Y esa suposición de la libertad es clave para que pueda existir, como digo, la moral. Y esa suposición de que soy libre se hace entonces desde dos puntos de vista. Soy libre de una manera negativa, en el sentido de que no estoy regido por la necesidad natural, como mi cuerpo y como todos los cuerpos en general. En general digo, no solamente los cuerpos humanos, sino la naturaleza en su totalidad. No me rige la necesidad, sino que me rige la libertad, es decir, que me rige la ley que yo mismo me doy en cuanto a razón. Aquí hay una influencia también grande de Rousseau, que planteaba que la libertad justamente pasa por no obedecer más que a la propia razón. No hay que obedecer a ningún rey, a ningún tipo de gobierno que no sea el gobierno de la razón, o que no encarne el gobierno de la razón. Esta es la idea de autonomía. Pero, y fíjense acá cómo se sigue colando en la metafísica tradicional desde el punto de vista de la razón práctica, pero si obro moralmente, puedo no obstante esperar, me está dado esperar, hacerme por lo menos digno de ser feliz. Es decir, yo no obro moralmente, dice Kant, para ser feliz. Y si no hago las cosas bien, como la razón me manda. Yo obro moralmente por el imperativo categórico, que ya sabemos cómo funciona, que me manda incondicionalmente, por eso categórico, me manda a actuar como la razón lo ordena. De tal manera que pueda querer que mi acción se vuelva una ley universal, incluso una ley natural para regir las acciones de todos. Entonces, ese imperativo categórico es categórico porque no es hipotético, porque no es condicional. Yo no obro bien porque quiero a la persona que estoy ayudando, o porque me va a traer algún beneficio de algún tipo, o porque me trae placer. No, obro bien porque me lo manda la razón. Entonces esa moral es puramente racionalista, universalista, formal, y no está supeditada a ningún contenido empírico. Es puramente a priori, dice Kant. Pero, no obstante, si actúo de esa manera desinteresada, puedo esperar, dice Kant,
me está permitido esperar, me está dado esperar, hacerme por lo menos digno de ser feliz. Fíjense cómo acá se cuela la religiosidad, ¿no? Como si fuera algo puramente a priori o puramente propio de las estructuras de nuestra razón. Esta esperanza constituye la piedra angular de la metafísica del bien supremo, Dios, que Kant expondrá al final de su crítica de la razón pura ya, en su importante canon de la razón pura. El canon de la razón pura, bueno, un canon es como una guía, ¿no? Un guía de la razón pura, que concierne este canon exclusivamente al uso práctico de la razón. Para el uso teórico de la razón está el resto, toda la parte anterior, los cientos de páginas anteriores de la crítica de la razón pura. Acá se está hablando del canon de la razón pura en un sentido práctico. Este puedo esperar remite a las últimas de las tres famosas preguntas que Kant formula precisamente allí, en la segunda sección del canon de la razón pura. Estas preguntas, como ustedes sabrán, son ¿qué puedo saber? Y la respuesta sería lo que forma parte de la experiencia posible, según lo que se dijo en la crítica de la razón pura hasta entonces. ¿Qué debo hacer? Lo que manda mi razón pura práctica, como vimos recién, y solo ella, no ningún interés, ninguna conveniencia, ningún placer, ningún deseo de felicidad. Pero la última, ¿qué me es dado esperar? Y bueno, me es dado esperar hacerme digno de ser feliz si me comporto de esa manera puramente racional. Ese vínculo entre moralidad y felicidad, destaca Grondin, y felicidad esperada, permitirá también levantar un puente entre la filosofía de la libertad y las grandes cuestiones de la metafísica natural, como le llama Kant, que concierne a Dios y a la inmortalidad del alma, pero a las que la filosofía solamente teórica había sido incapaz de responder. Desde la filosofía puramente teórica no podemos hablar ni de Dios ni de alma, pero desde la práctica sí los podemos suponer, así como suponemos la libertad y ese mundo inteligible en el que habita nuestra alma, no regido por las leyes de la naturaleza, sino por la pura razón, podemos también avanzar estas hipótesis de Dios y de la inmortalidad del alma. Fíjense cómo lo sigue justificando Kant. Y así Kant afirmará, aproximándose notablemente a Platón, dice Grondin, el ideal del bien supremo como fundamento determinador del fin último de la razón pura. Este es el título de la segunda sección del canon, donde aparecen las tres preguntas mencionadas recién. El ideal del bien supremo como fundamento determinador del fin último de la razón pura. Fíjense las resonancias también aristotélicas. Según Kant, yo solo tengo motivo de esperar ser partícipe de la felicidad si actúo en función de la ley moral de la razón práctica. Pero semejante felicidad únicamente es posible, como recompensa, si se cumplen dos condiciones. Hay que admitir, 1, la existencia de un ser omnisciente como Dios, capaz a la vez de sondear la moralidad de nuestra conducta y de otorgarle la felicidad que le corresponda. Pero también 2, una existencia futura, inmortalidad del alma, gracias a la cual pueda sernos otorgada esa felicidad. La metafísica de la libertad, por tanto, nos permite fundar los dos artículos de fe, como le llama el mismo Kant, dos artículos de fe de la razón. Hay un Dios y hay vida futura. Porque estos dos postulados, como Kant los llamará en la crítica de la razón práctica de 1788, son las condiciones o los presupuestos de la felicidad suprema que esperamos, o que por lo menos nos está permitido esperar, nos está dado a esperar, como dice la pregunta. Cae de su peso que Kant recupera de este modo los objetos privilegiados de la metafísica tradicional, a saber, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, pero solo llega a ellos por el rodeo del uso práctico de la razón. Solo la razón práctica me permite despegarme del mundo sensible y considerarme como formando parte de un mundus intelligibilis. De todos modos, en el plano de la razón teórica no se puede demostrar la existencia de Dios, y aquí vamos a hablar de estas refutaciones, de la prueba de Anselmo que plantea Kant. No se puede de alguna manera desde la razón teórica demostrar la existencia de Dios, ni la inmortalidad del alma tampoco, como pretendió la metafísica tradicional. Dios es una idea, un ideal de la razón pura,
podríamos agregar de la razón pura práctica, no solamente, idea necesaria quizá, pero cuya existencia no puede, sin embargo, ser establecida ni demostrada. Y aquí está específicamente la famosa crítica del argumento ontológico, como él mismo lo llama por primera vez, porque se refiere al ser, a la esencia de Dios, como algo desde lo cual a priori se podría deducir su existencia, y no es lo que Kant critica. Porque la existencia, dice Kant, no es un predicado esencial, justamente. No puede formar parte del concepto de una cosa, o sea, del concepto de la esencia de una cosa, o de la esencia de una cosa. La existencia designa entonces una posición en el ser, va a decir Kant, pero esta posición en el ser puede venir del solo, nunca puede venir del solo concepto. Del concepto no se deriva nunca esa existencia, esa posición en el ser. Únicamente puede ser atestiguada por el testimonio de la experiencia. Si existen árboles y no unicornios, es porque les corresponde o no una realidad objetiva, una posición en el ser. Ahora bien, esta posición no forma intrínsecamente parte del concepto de árbol o de unicornio. Que un árbol exista, va a decir Kant, bueno, ahora lo vamos a ver en un momento también, no le añade nada a su esencia. Que un unicornio exista o no tampoco le cambia nada a su concepto. Lo que cambia es justamente que unos tienen posición en el ser y los otros no. Para aclarar su tesis, Kant invoca el ejemplo célebre de los 100 táleros. Los táleros son una moneda prusiana de su época. Dice: soy más rico con 100 táleros reales que con 100 táleros solamente pensados o soñados. Pero en el nivel estrictamente conceptual, los 100 táleros pensados son los mismos que los 100 táleros reales. Los táleros reales tienen las mismas propiedades, el mismo valor, igual contenido ideal que los 100 táleros solamente pensados. Por lo tanto, la existencia no es un predicado real, como va a decir él, a lo que se refiere es que no es nunca un predicado esencial. Bueno, sobre este pasaje de los táleros, recuerdo que Marx en su tesis doctoral, en su juventud, va a hacer una crítica diciendo que, bueno, los dioses, por ejemplo, de todos los pueblos más antiguos, por supuesto que tenían el mismo valor que los táleros imaginados, pero tenían efectos muy reales. Entonces, bueno, va a ser toda una parodia de Kant, Marx en ese pasaje. Por los dioses se mata, por los dioses se sacrifica gente, demás, etcétera, etcétera, aunque sean puramente imaginarios. Bien, en conclusión, todo cuanto puede conocerse, volvamos a Kant, ¿no? Todo cuanto puede conocerse a priori o metafísicamente son las condiciones de la experiencia posible, en el plano teórico. Ahora bien, esta posibilitación de la experiencia se opera en dos niveles en realidad para Kant, el del conocer y el del obrar. Habrá pues en Kant una metafísica de los principios a priori de la naturaleza y una metafísica del obrar práctico o de las costumbres, regida por estos principios de la razón pura, a los que él llama imperativos categóricos, por ejemplo. La destitución de la metafísica trascendente trascendente, que pretendía vanamente conocer lo suprasensible, dejó entonces sitios a una metafísica trascendental en este sentido moderno, que investiga las condiciones y la condición de nuestra experiencia, a la vez cognitiva y moral. Kant ha abierto así a la filosofía de los últimos 2 siglos el campo de una reflexión sobre los principios, y de los principios trata siempre la metafísica, de la ciencia y de la acción. Epistemología y ética le llamaríamos hoy. Y realmente Kant es un filósofo ineludible en estos dos campos, en el campo del conocimiento, de la reflexión sobre el conocimiento y sobre la ética. Se ha vuelto un filósofo indiscutiblemente presente en esos debates, ya sea para acercarse o distanciarse de él, pero se ha vuelto una autoridad. Así que es realmente un filósofo crucial, Kant, en la historia del pensamiento occidental. Bien, Hegel. Dice Grondán: la reflexión metafísica no se paró con Kant ni mucho menos. De hecho, Kant
como vimos, relanzó de manera nunca vista el pensamiento metafísico o filosófico al combinarlo a redefinirse como metafísica trascendental, ¿no? La posteridad inmediata de Kant, consciente de vivir en una época revolucionaria, estamos pensando en la Revolución Francesa también, en la Revolución Industrial, intentó desarrollar esta metafísica trascendental que el kantismo parecía exigir o hacer posible. La quiso desarrollar, quiso hacerla, la volvió más ambiciosa. Ahora vamos a ver de qué manera. Este fue el hilo conductor o la chispa que llevó a lo que llamamos idealismo alemán, o el de Fichte, el de Schelling y el de Hegel. Aquí están los años de nacimiento y de muerte de cada uno. Bien. Es en efecto bastante común denunciar en este pensamiento una recaída en la metafísica tradicional que Kant había querido criticar y que él efectivamente a veces ha condenado por esta razón en sus posicionamientos tardíos frente a los idealistas que se proclamaban herederos suyos. Particularmente a Fichte llegó Kant en vida a hacerle una fuerte crítica. Kant muere en el año 1804. Ese veredicto crítico del idealismo alemán posterior a Kant, como recaída en la metafísica tradicional, fue en amplia medida el de los neokantianos, que en la segunda mitad del siglo XIX se reconocieron en la consigna de una vuelta a Kant, es decir, frente a los excesos del idealismo alemán, del hegelianismo, etc., hay que volver a Kant. Esta consigna la lanzó un poco el fundador del neokantismo, que fue Otto Liebmann, en 1865, para desmarcarse del delirio metafísico en que habría caído todo el pensamiento del idealismo alemán, cosa que fue igualmente verdad de la filosofía analítica nacida en Inglaterra, como todos sabemos, en oposición al hegelianismo. No nos vamos a ocupar de la filosofía analítica aquí. En el idealismo alemán post-kantiano hay un cierto retorno a la metafísica tradicional pre-kantiana, aun cuando se mostraran muchas veces reticentes al uso del término metafísica, porque quedó como muy cargado negativamente ese término después de Kant. El mismo Kant no termina de ser del todo claro a la hora de utilizarlo. Y señala Grondin: aunque es verdad que los grandes pensadores del idealismo alemán han pensado a partir de Kant, se han inspirado igualmente en elementos de la metafísica más clásica, de Spinoza y de Leibniz sobre todo, en el momento de elaborar sus ambiciosos sistemas. Es decir, explícitamente, o de manera muy ostensible, los idealistas alemanes postkantianos no solamente se basan en Kant, sino que también toman de manera evidente elementos de Spinoza y de Leibniz, propios de la metafísica tradicional, por lo tanto. En todo caso, no cabe duda de que Hegel quiso presentar su propio sistema como resultado y síntesis de todo el pensamiento metafísico. Todo, desde Platón, podemos decir, no, desde Parménides hasta Kant. Y pasando también por los idealistas alemanes Fichte y Schelling, que presentaron sus primeros sistemas antes que el propio Hegel, y Hegel vino un poco más tarde, pero a presentar una síntesis un poco más superadora, o que pasó a la historia como una superación de esos otros dos idealistas alemanes. Bien, el idealismo trascendental de Kant era todavía un idealismo más bien moderado, puesto que solo le reconocía al espíritu humano una función de síntesis de los fenómenos, es decir, la configuración del conocimiento objetivo fenoménico. Este idealismo era tan modesto que Kant se esforzó en precisar que iba acompañado de un realismo empírico, que venía a recordar que la materia a la que nuestro espíritu daba forma o configuraba procedía del exterior, es decir, del mundo de las cosas, ese mundo de las cosas al que no podemos acceder tal como son en sí. Pero esa aceptación o ese reconocimiento de que hay un mundo de cosas que nos excede y del que viene cierta materia de nuestro conocimiento, las intuiciones sensibles no puras, las intuiciones empíricas, es lo que Kant llama realismo empírico. También le podríamos llamar, utilizando el lenguaje de Feuerbach y de Marx, materialismo. El materialismo en filosofía no es estar
estar deseando placeres carnales o dinero, sino aceptar justamente eso, que hay cosas que trascienden, que subsisten más allá de nuestro conocimiento, de nuestra conciencia de ellas. Esto empezó a aparecer en esta época tan revolucionaria y ambiciosa y tan centrada en la omnipotencia del sujeto, como una posición demasiado débil, incluso inconsecuente, para los idealistas posteriores a Kant, que lo juzgaron como que no había tomado quizá del todo conciencia del alcance de su propia revolución. Y la idea que dio alas al idealismo postkantiano fue la de una actividad originaria del sujeto trascendental, apuntada ya en la crítica de la razón pura de Kant, pero que Kant no presentaría en toda su extensión, no le habría visto todo su alcance, por la simple razón de que todavía permanecía prisionero de la metafísica tradicional, según estos autores, ¿no? Metafísica tradicional y dogmática, le llamaban dogmatismo, a ese realismo empírico le llamaban dogmatismo. Era como una suposición absolutamente infundada para estos filósofos postkantianos, la cosa en sí, la suposición de que hay cosas que subsisten más allá de nuestro conocimiento. Según la cual los objetos deben primeramente estar dados a la conciencia, ¿no? Esta es la suposición dogmática que viene a rebatir. Entonces, va a plantear, por ejemplo, Fichte, de entrada. O se defiende un idealismo consecuente, coherente, que abarque todo lo que existe a partir de un principio mental o como posición del yo, el yo pone al mundo, a la realidad misma, o bien se adopta un realismo que parte de las cosas en sí previamente dadas y ante el cual nuestra mente no es sino pura pasividad. Es decir, el realismo, para estos autores, suponer que existen cosas que exceden nuestro conocimiento y nuestra activa actividad originaria de sujetos, es caer en la pasividad. Equivale a hacer del sujeto un ente puramente pasivo. Entonces se trataba de una decisión entre dos metafísicas que los primeros idealistas construyeron como una oposición entre dogmatismo y el criticismo, o idealismo más bien, presentadas como las dos únicas filosofías posibles. Una parte del ser en sí, pasivamente aceptado según ellos, y la otra de la actividad originaria del sujeto, cuyas grandes virtudes son la espontaneidad y la libertad. El gran error de la metafísica dogmática, según estos autores, que habría sido también el de Kant, consistió en partir de lo real como un dato anterior a ese trabajo de la subjetividad, que en realidad es absoluto para ellos. De ahí la necesidad para el idealismo de mostrar que la noción de cosa en sí es un sinsentido para una filosofía rigurosamente trascendental e idealista, crítica en un sentido coherente. En efecto, y esto es una cita de Fichte, bueno, no, hay un pedacito de Grondán antes. ¿Cómo puede uno tener una representación de lo que no puede ser jamás representado? Esto es, de la cosa en sí. La cosa en sí, nosotros la suponemos porque no podemos salirnos de nosotros mismos para ir a ver lo que hay del otro lado, de la relación de conocimiento. Pero entonces es una pura suposición, va a decir Fichte. Esta noción es contradictoria. La cosa en sí es una mera invención, y no tiene absolutamente ninguna realidad. Es decir, del hecho de que no podamos salirnos de nosotros mismos para conocer lo que hay, para conocer de manera absoluta lo que hay en sí, afuera, bueno, quiere decir que en realidad hablar de un afuera, para decir Fichte, es una pura invención, una pura imaginación, una pura fantasía. Solamente cabe referirse al sujeto como fundador y creador absoluto de la realidad. Como en sus predecesores idealistas, como en Fichte y en Schelling, Hegel reserva con frecuencia el término metafísica para la antigua metafísica, que él califica peyorativamente de simple metafísica del entendimiento. Ya vamos a ver a qué le llama Hegel entendimiento. Verstand, pero el término sirve también a veces para designar
al nuevo sistema o a la ambición que tiene Hegel de presentar por fin el verdadero sistema de la filosofía. Système der Philosophie, dice Grondin, este es el título que figuraba en el frontispicio de la obra que publicó en 1807 y cuyo subtítulo era Primera parte, Ciencia de la Fenomenología del Espíritu. Esto es lo que se conoció en adelante como simplemente Fenomenología del Espíritu. Kant, esta primera gran obra de Hegel es de 1807, Kant había muerto en 1804 y Hegel morirá en 1831 sin llegar a publicar una versión definitiva de este sistema que se iniciaba con esta introducción en 1807. Nunca publica una versión definitiva, entonces. Publica varias versiones. La enciclopedia es lo que más se parece a una presentación definitiva, lo vamos a ver ahora, pero no lo es. La denominación primera parte, dice Grondin, que le dio a la fenomenología en 1807, es correcta pero equívoca porque la introducción a la ciencia no puede en todo rigor formar parte de la ciencia misma, según lo que Hegel opina. Una introducción a la ciencia no puede formar parte de la ciencia misma. La ciencia misma ya es otro plano, al que uno puede aproximarse mediante una introducción, pero la introducción misma no forma parte de esa ciencia. De hecho, la ciencia de la lógica es la obra que a juicio de Hegel formará siempre la primera parte de la ciencia misma. Esta sí es una parte del sistema que pudo trabajar a fondo. Y la fenomenología puede, no obstante, servir de introducción didáctica a esta primera parte. Constituye la primera parte porque en filosofía es necesario comenzar por la teoría del pensamiento, es decir, la lógica, la teoría del pensamiento. Pero Hegel la va a entender en un sentido muy distinto a Aristóteles, no va a ser una lógica formal, va a ser una lógica, vamos a ver, con un alcance de mucho contenido. Además de la lógica, el sistema debía comprender otras dos partes, una filosofía de la naturaleza y una filosofía del espíritu, de la cual forma parte la filosofía del derecho, que también publica por separado Hegel, donde puede verse una primera anticipación de la división clásica, fíjense, entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, que reaparecerá en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? El hegelianismo entra en crisis en la segunda mitad del siglo XIX, pero la denominación ciencias del espíritu, inspirada en la filosofía del espíritu de Hegel, permanece, se mantiene. Dilthey, por ejemplo, es quien la recupera. Esta es la composición triádica del sistema que presenta la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de 1817, pero ese libro no era en la mente de Hegel el sistema acabado, sino un compendio destinado a sus oyentes libres en Heidelberg y Berlín. Un compendio de su sistema, digamos, pero no el sistema del todo desarrollado. Por ejemplo, para que entiendan lo que quiere decir esto, en la enciclopedia aparece una versión de la lógica compendiada. No es los dos volúmenes, perdón, las tres partes, los tres libros de la lógica ampliamente desarrollada. Bueno, lo que hizo con la lógica Hegel, por fuera de la enciclopedia, estas tres partes ampliamente desarrolladas, no llegó a hacerlo en vida con la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. De la filosofía del espíritu, por ejemplo, por fuera de la enciclopedia solamente llegó a publicar los principios de la filosofía del derecho, que es un libro importantísimo. ¿Qué es para Hegel el espíritu? Buena pregunta, ¿no? Es la idea realizada que ha alcanzado su ser para sí. Acá vamos a apelar a una imagen un poco que no es para nada certera, pero que es muy didáctica. La idea, empecemos a preguntarnos qué es la idea para Hegel. Bueno, la idea para Hegel, como para Platón, la idea es el conjunto de las ideas en tanto esencias de lo real, ¿no? Así como para Platón el mundo de las ideas era ese mundo inteligible o ese plano inteligible del mundo que constituye el conjunto de las esencias de lo real. Para Hegel la idea también abarca esas ideas en sentido platónico
que constituyen la esencia, el entramado esencial de lo real. A ese conjunto de ideas que le llama con un singular la idea Hegel, es la idea, es como el plan divino, llamémosle así de una manera un poco torpe, pero como el plan divino, lo que sería en Plotino el alma, ¿no? La inteligencia, mejor dicho, no el alma, la inteligencia de Plotino. También como en Plotino aparece subjetivizada. Esa idea, esa inteligencia absoluta es subjetivizada por Hegel. Esa idea, para alcanzar su ser para sí, para realizarse y alcanzar conciencia de sí misma, se enajena en su otro, es decir, en la naturaleza, en la materia, en la naturaleza. La naturaleza es la idea que se pone en su otro, en lo material, en lo sensible, como enajenada. Y desde esa enajenación en lo natural, comienza a conocerse y a realizarse finalmente a sí misma en su forma acabada, como espíritu en la conciencia humana. Es decir, en la conciencia humana, lo que era la idea enajenada en lo natural empieza a realizarse como espíritu y a reconocerse a sí misma realizándose. Bien, un esquema muy pobre, pero creo que bastante didáctico de lo que es el núcleo de del sistema de Hegel. En nuestro idioma, fíjense lo que dice acá Grondin. En nuestro idioma se dice a veces de una idea que funciona o que no funciona. Para Hegel, la idea que no funciona no es más que una idea abstracta y perfectamente inútil. Hegel tiene muy claro eso, que los pensamientos puramente abstractos, utópicos, que no tienen condiciones de volverse carne, de ser adoptados por un gran número de personas y hacerse así realidad, realizarse, esos pensamientos son puras abstracciones destinadas a no ser nunca reales, justamente, a no realizarse. Esas ideas no interesan además a nadie. Se está en el derecho de exigir que la idea, que es el principio de la filosofía, sea efectiva, real, wirklich. Y de hecho, todo el sistema de Hegel no será sino el gran despliegue de esta demostración, de que lo racional tiene que ser real, para demostrarse como verdaderamente racional, y viceversa, que lo real solamente lo es si es verdaderamente racional. Convicción que Hegel también ha expresado en uno de sus textos más célebres, que aparece en el prefacio de la filosofía del derecho: lo que es racional es real y lo que es real es racional. Lo que es verdaderamente racional es real y lo que es verdaderamente real es racional. Es lo racional que atraviesa lo real. No importa lo sensible, no importa lo corpóreo, importa lo racional que está estructurando lo real. Las contradicciones es otra palabra que muy importante en Hegel, en la dialéctica de Hegel. Las contradicciones no desalientan a Hegel, muy por el contrario, porque detrás de toda contradicción, de toda escisión, es posible buscar una unidad que integra todas las diferencias. Y para Hegel esta unidad racional no tiene la función de borrar las diferencias, de abolir las contradicciones, como podría ser el caso de la filosofía de la identidad, de un Schelling, por ejemplo, o incluso de Fichte, donde directamente se supriman las diferencias. Hegel insiste en ello: la escisión debe ser reconocida como esencial a la unidad, porque sin escisiones no hay diferenciación de lo uno. No hay riqueza de determinaciones, como le va a llamar él. Porque el espíritu no conquista su verdad sino a condición de reencontrarse a sí mismo en el desgarro absoluto. Piensen en lo que les contaba recién de esta posición en lo otro, esta enajenación del espíritu en la naturaleza, que es el desgarro absoluto,
a partir de lo cual va a empezar a reencontrarse la idea como espíritu. Para llegar a esta comprensión de lo absoluto, la conciencia debe, no obstante, librarse de sus limitaciones, superar las rígidas oposiciones del entendimiento y adoptar el punto de vista de la razón. Bueno, aquí aparece la distinción hegeliana clásica entre entendimiento, Verstand, y razón, Vernunft. Para Hegel, el entendimiento es la razón que separa, que diferencia, que distingue, es lo que hace Kant. Kant es para Hegel el filósofo del entendimiento por antonomasia. Mientras que la razón es lo que viene a conciliar y a unificar esas diferencias planteadas por el entendimiento. Si nos quedamos en el puro entendimiento, nos quedamos en las puras oposiciones y separaciones. Por ejemplo, la separación sujeto y objeto, que en Hegel se va a ver superada en una unidad sujeto-objeto. Porque el espíritu absoluto, como vamos a ver, va a ser la total recuperación de sí mismo, de esta idea, puesta como naturaleza, puesta como realidad sensible, que vuelve por completo a reconocerse a sí misma en esa otra edad y por lo tanto a volverse puro sujeto-objeto autoconsciente. Pero ¿qué es lo que lleva al espíritu o al absoluto en busca de sí mismo a querer realizarse y tomar conciencia de sí? Se pregunta Grondin. La respuesta de Hegel es clara y constante. El motor del movimiento es un deseo de libertad. La esencia o la sustancia del espíritu, dice constantemente Hegel, es la libertad. Hegel vuelve a encontrarse por ello con la metafísica de la libertad que tanto inflamó al idealismo alemán después de Kant. Para Hegel también fue fundamental esta metafísica de las costumbres y estas teorizaciones de Kant sobre la razón práctica para Hegel y para Fichte y para Schelling, ¿no? Y esto es verdaderamente la libertad. Cuando soy dependiente, me relaciono con otro que no es yo. No puedo ser sin ese otro. No soy más libre que cuando yo soy ante mí. Esta es una cita del parágrafo 382 de la enciclopedia. Entonces, negativamente, la libertad, como en Kant, significa independencia, no estar regido por algo otro, estar libre de esos condicionamientos, como por ejemplo los condicionamientos de las leyes naturales. Y positivamente la autodeterminación, como en Kant. La libertad significa eso. Eso tiene esos dos costados. Por supuesto que acá estamos hablando de la libertad y la independencia y la autonomía, la libertad como independencia y como autonomía, mejor dicho, del sujeto absoluto, de un sujeto que abarca todo lo real. Si piensan en Dios, bueno, están dando en la tecla. Lo que pasa es que Hegel no le va a llamar Dios, aunque también a veces le va a llamar Dios, sino en su expresión más conceptual, es decir, más profunda, porque para Hegel la filosofía es superadora de la religión y del arte en cuanto a su posibilidad de captar lo absoluto. Se va a llamar sujeto absoluto, espíritu. El prefacio a la primera edición de la Lógica, que es por tanto el primer texto del prefacio de la Lógica, proclamará sin ambajes que la ciencia de la lógica constituye eso que se llama propiamente metafísica o filosofía especulativa, porque la lógica, tal como Hegel la entiende, comprenderá toda la metafísica. Si la metafísica se ha convertido en una lógica, la lógica se ha convertido en una metafísica. ¿Ha sido alguna vez el pensamiento metafísico, pregunta Hegel, otra cosa que una lógica? ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de una exacerbación de la lógica trascendental creada por Kant. Si para Kant la metafísica solamente podía ser una analítica trascendental y una lógica trascendental de los conceptos que atraviesan todo lo real, que son puestos por el sujeto,
Bueno, esto, el idealismo postkantiano y Hegel en particular, eh, esto se traduce en que la metafísica va a ser un sinónimo de lógica trascendental, de lógica idealista, y va a haber una fusión, una unificación entre metafísica y lógica. Y se pregunta a Hegel, entonces, ¿ha sido alguna vez el pensamiento metafísico otra cosa que lógica? Pero la lógica debe dejar de pensarse como algo exclusivamente relativo al sujeto y la metafísica como algo exclusivamente relativo al objeto. Ambas se funden en el sujeto-objeto absoluto. Y esto ya es Hegel, no es Kant. La lógica no es solamente algo propio del sujeto trascendental, como separado del objeto, de la cosa en sí, sino que, y la metafísica, algo tradicional que se ocupaba del ser, de la cosa en sí, del objetivo, sino que ambas se unifican porque ambas son a la vez relativas al sujeto y al objeto absoluto. La metafísica entonces no es nada más, va a decir Hegel en la enciclopedia, en uno de estos añadidos de la enciclopedia, apuntes de clase hechos por los estudiantes. La metafísica no es nada más que el conjunto de las determinaciones universales del pensamiento, la redecilla diamantina, por así decir, con la que recogemos toda materia y la hacemos inteligible por primera vez. Y en esto, fíjense que Hegel está abarcando desde Platón hasta Kant. El conjunto de las determinaciones inteligibles de lo real, como determinaciones del pensamiento, es decir, lo que Kant llamaba determinaciones del sujeto trascendental. Entonces, Hegel está abarcando y realizando de una manera extrema la historia de la metafísica. Bueno, el pensamiento posidealista, esto es una cita de Grondin que me omití señalar la página. El pensamiento posidealista se ha definido orgullosamente como antimetafísico, pero esto solo quería decir que era anti-hegeliano. Estamos hablando de ya Hegel muerto en 1831, deja toda una escuela de hegelianos de derecha y de izquierda, algunos de los cuales en pocos años comienzan a volverse muy críticos del pensamiento hegeliano. La primera oposición llegó de los hegelianos de izquierda, con Feuerbach y Marx entre los más conocidos, los cuales impugnaron la pretensión del idealismo de abarcar la totalidad de lo real a partir del concepto, acusándolo de salirse de la existencia concreta, así como de la realidad social. La idea, el concepto o espíritu no eran para esos hegelianos de izquierda más que abstracciones metafísicas perfectamente vacías, incapaces de describir la realidad de la vida y de hacerle justicia, de abarcarla realmente. Eran elucubraciones de la filosofía especulativa. Y aquí paso abruptamente a hacer una cita de la primera gran obra, la obra que lo catapultó a la fama, por lo menos a la fama que tuvo en esos años, a Feuerbach, que es La esencia del cristianismo. Fíjense lo que dice Feuerbach en un pasaje. Dice: la religión es la primera conciencia que el ser humano tiene de sí mismo. Es decir, la conciencia de Dios es en realidad una conciencia de uno mismo, del ser humano mismo. Pero lo que es primero para la religión, Dios, es, como hemos demostrado, en sí y de acuerdo a la verdad, lo segundo, pues es sólo la esencia del ser humano que se objetiva, que se piensa como objetiva y como exterior al ser humano, como no humana, pero es una enajenación, va a decir Feuerbach, utilizando un término que ya utilizaba Hegel en otro sentido. Dios es una enajenación de la esencia humana. Algo que es nuestro se nos vuelve ajeno, se nos vuelve objetivo y ajeno. Y lo que para la religión es lo segundo, el ser humano debe por lo tanto ser puesto y expresado como lo primero. Hay que volver a poner las cosas en su lugar, dice Feuerbach.
Entonces, si nosotros al adorar a Dios, en realidad nos estamos adorando a nosotros mismos, a la esencia de lo humana, de las mayores perfecciones humanas, ¿por qué no evitamos ese rodeo enajenado, alienado, y no hacemos de lo humano una religión directamente? El amor al ser el amor al ser humano no puede ser derivado, debe ser original, dice Feuerbach. Si la esencia del ser humano es el ser supremo del ser humano, este ser supremo no es otra cosa que el ser humano como ser supremo, porque Dios no es más que el compendio de las perfecciones humanas, así también el amor del ser humano por el ser humano debe ser prácticamente, en la práctica, la ley, como en el sentido de la filosofía práctica, la ley primera y suprema. Homo homini o homo homini deus est, ¿no? Parafraseando, mejor dicho, a Hobbes, el hombre no es el lobo del hombre, sino que el hombre es el Dios para el hombre, ¿no? Es Dios para el hombre. Este es el principio práctico supremo, este es el punto de inflexión de la historia del mundo, dice Feuerbach, modestia aparte. Las relaciones del hijo con los padres, del esposo con la esposa, del hermano con el hermano, del amigo con el amigo y en general del ser humano con el ser humano, en una palabra, las relaciones morales son en y por sí mismas auténticas relaciones religiosas. Feuerbach plantea desenajenar la religión y dirigirla a lo humano, a una religión de lo humano. Y aquí, pero Feuerbach no solamente plantea una crítica muy potente de la religión, sino que inmediatamente después, a los pocos años, saca dos obras, Tesis provisionales para la reforma de la filosofía y los principios de la filosofía del futuro, donde critica a la metafísica moderna sobre todo, y a la metafísica hegeliana en particular, al hegelianismo en particular, es decir, a la filosofía especulativa. Y de ahí, de una de esas obras, de los principios de la filosofía del futuro, extraje esta segunda y última cita de Feuerbach que voy a leer. Dice: así, solo por sí mismo el pensamiento solo por sí mismo no llega a ninguna diferencia y oposición positivas de sí mismo. Es decir, esto que decía Hegel, de que el pensamiento, la idea, se autodiferencia y se pone a sí misma, tiene un movimiento. No, el pensamiento por sí mismo no llega a ninguna diferencia y oposición positivas de sí mismo, dice. Pero precisamente por eso tampoco tiene otro criterio de verdad, sino que algo no contradice a la idea, no contradice al pensar. Por tanto, únicamente tiene un criterio formal, subjetivo, que no decide si la verdad pensada es también una verdad, en tanto representa algo real. El criterio que decide respecto a la verdad y que proporciona las diferencias auténticas al pensamiento es únicamente la intuición sensible, ¿no? Acá hay, a partir de esta crisis del hegelianismo, hay una especie de vuelta a Kant, que no es el neocantismo propiamente dicho, pero hay una vuelta a Kant que se percibe en Feuerbach, en Marx, en Nietzsche también. Piensen, por ejemplo, en un escrito de Nietzsche como Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, es profundamente kantiano en su base nociológica, digamos. Aunque diga algunas cosas más y sea mucho más poético que Kant, por supuesto. Bien, entonces el criterio que decide respecto de todo esto, de la verdad y de las diferencias en el pensamiento, es la intuición sensible. Audiatur et altera pars, que se oiga también la otra parte. Es decir, hay una otra parte del pensamiento que es la sensibilidad, que es lo que Hegel y el idealismo está negando, y que es justamente lo que aporta lo aportado por aquello que no es humano, es decir, por la experiencia empírica, en tanto me relaciona con algo que no somos nosotros, con la naturaleza, con todo aquello que no somos nosotros y que nos proporciona, o que no es, mejor dicho, que no somos nosotros en cuanto puro sujeto de conocimiento, en cuanto puro pensamiento. El pensamiento tiene que estar complementado por la sensibilidad, dice Feuerbach. Esa es la otra parte que no puede faltar, la intuición sensible. Pero justamente la intuición sensible es la parte contraria del pensar, como vengo diciendo. La intuición toma las cosas en un sentido amplio. La intuición, está bien, es bastante muda,
pero nos permite captar una experiencia sensible potencialmente infinita, muy amplia, y el pensamiento las toma en un sentido restringido. El pensamiento recorta en un concepto, por ejemplo, abarca algo restringido de esa experiencia amplia que nos da la sensibilidad. La intuición, se está haciendo un paralelo, ¿no? Aquí un contraste. La intuición deja las cosas en su libertad ilimitada, mientras que el pensar les da leyes, pero estas son demasiado frecuentemente despóticas. La intuición, por su parte, ilumina el pensamiento, la cabeza, pero no determina ni decide nada. Simplemente enriquece el pensamiento. El pensar, por su parte, determina, pero a menudo también limita, estrecha la cabeza. La intuición para sí no tiene principios, el pensar para sí no tiene vida. La regla es asunto del pensar, la excepción de la regla, asunto de la intuición. Esto es muy importante. El pensamiento encuentra todas sus excepciones, las excepciones a sus reglas, en la intuición, en lo empírico. Por eso, así como únicamente la intuición determinada por el pensar es la verdadera intuición, esto nos hace pensar en Kant también, ¿no? Intuiciones sin conceptos son ciegas, conceptos sin intuiciones son vacíos. Así como únicamente la intuición determinada por el pensar es la verdadera intuición, así también a la inversa, únicamente el pensar ampliado y abierto por la intuición es el pensar verdadero, el pensar conforme a la esencia de la realidad, el pensar idéntico a sí mismo y continuo, en contradicción con la realidad, deja al mundo girar en torno a su punto central. Pero el pensar interrumpido por la observación de la irregularidad de ese movimiento, o sea, por la anomalía de la intuición, transforma, conforme a la verdad, a este círculo en una elipse. Acá se está pensando en el movimiento de las esferas celestes, ¿no? El círculo es el símbolo, el blasón de la filosofía especulativa. Un círculo impuesto a la realidad, un movimiento circular perfecto que en realidad no existe. La elipse, en cambio, es el símbolo, el blasón de la filosofía de lo sensible, del pensar que se apoya y respeta la intuición, que se apoya en la intuición y la respeta. Bien, rápidamente, Marx. Vamos a plantear de Marx un par de pasajes solamente donde se muestra cómo, aún tomando la lección de Feuerbach, aún abrazando el materialismo en el sentido filosófico, que también podríamos atribuir a Kant mismo, ¿no? Este realismo empírico, va a criticar a Feuerbach en la ignorancia por parte de Feuerbach de la práctica humana, en un sentido materialista justamente. Feuerbach, que era un gran materialista, olvidaba la importancia de la actividad práctica humana como transformadora permanente del mundo material. Entonces, empiezo por una cita de la cuarta tesis sobre Feuerbach, de Marx. Dice: Feuerbach parte del hecho de la autoenajenación religiosa, como vimos, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso o divino y otro terrenal. Su trabajo consiste en disolver el mundo religioso en su fundamento terrenal, retrotraer, como vimos, la esencia de lo divino a lo humano. Pero que el fundamento terrenal se separe de sí mismo y se fije como un reino autónomo en las nubes, es algo que solo puede explicarse por el autodesgarramiento y la contradicción consigo mismo de este fundamento terrenal, dice Marx. Es este, por lo tanto, el fundamento terrenal, la sociedad, el que debe ser en sí mismo tanto comprendido en su contradicción como revolucionado prácticamente. Así, luego de que, por ejemplo, se descubre la familia terrenal como el secreto de la Sagrada Familia, es entonces la primera, la terrenal, en sí misma, la que hay que destruir teórica y prácticamente. Para que deje de haber Sagrada Familia, tiene que dejar de haber la familia patriarcal que conocemos, patriarcal y burguesa que conocemos en este mundo terrenal. La otra es simplemente un reflejo de esta, ¿se entiende? Entonces, revolucionar prácticamente, material y prácticamente, el mundo para que justamente deje de haber esta enajenación filosófica y religiosa.
por supuesto, lo que aquí se dice de la enajenación religiosa también cabe para la enajenación de la filosofía especulativa hegeliana, por ejemplo, va a decir Marx, perdón. Bien, y en el otro pasaje que es de la ideología alemana, una parte de la ideología alemana escrita por Marx, por eso no lo incluyo a Engels, dice de Feuerbach Marx: no ve que el mundo sensible que le rodea no es algo directamente dado desde toda una eternidad y constantemente igual a sí mismo, sino el producto de la industria y del estado social, en el sentido de que es un producto histórico, el resultado de la actividad material, práctica, añado yo, de toda una serie de generaciones, cada una de las cuales se encarama sobre los hombros de la anterior, sigue desarrollando su industria y su intercambio y modifica su organización social con arreglo a las nuevas necesidades. Y dice burlonamente Marx: hasta los objetos de la certeza sensible más simple le vienen dados solamente a Feuerbach por el desarrollo social y la industria y el intercambio comercial. Así es sabido que el cerezo, el árbol del cerezo, como casi todos los árboles frutales, fue trasplantado a nuestra zona hace pocos siglos por obra del comercio, y tan solo por medio de esta acción práctica de una determinada sociedad y de una determinada época fue entregado a la certeza contemplativa sensible de Feuerbach. Es decir, Feuerbach devuelve a la naturaleza y a lo sensible su primacía, pero no es capaz de captar y de percibir en lo sensible esa actividad humana que lo revoluciona permanentemente, que lo transforma constantemente. Y esa revolución, que supone la misma producción y la misma industria y el mismo comercio, bueno, tiene que prolongarse, según Marx, en una revolución social que altere el orden injusto y alienado, enajenado, desgarrado de la sociedad misma, de la práctica misma. Pero bueno, eso lo podemos ver con más detalle en otro momento. Última cita de la ideología alemana. Feuerbach habla especialmente de la intuición de la ciencia natural, cita misterios que solo se revelan a los ojos del físico y del químico, pero ¿qué sería de la ciencia natural sin la industria y el comercio? Incluso estas ciencias naturales puras adquieren tanto su finalidad como su material solamente gracias al comercio y a la industria, gracias a la actividad sensible de las personas, sensible en el sentido de material, empírica, real, no puramente intelectual. Y hasta tal punto esta actividad, este continuo elaborar y crear sensibles, esta producción, la base de todo el mundo sensible tal y como ahora existe, es la base de todo el mundo sensible tal y como ahora existe, que si se interrumpiera, aunque solo fuese durante un año, Feuerbach no solamente se encontraría con enormes cambios en su mundo natural, sino que pronto echaría de menos todo el mundo humano y su propia capacidad de intuición y hasta su propia existencia. Bueno, algo similar podríamos decir de Heidegger. Podríamos de alguna manera incluir a Heidegger en esta crítica, pero no lo voy a hacer en este momento. Nietzsche, muy brevemente, un pasaje de Grondin, dice: el joven Nietzsche exalta por su parte las virtudes de una visión resueltamente trágica de la existencia que él pretende reencontrar en el pensamiento griego más antiguo. Ignorando totalmente la metafísica, la moral y sus trasmundos y sus mundos suprasensibles, esa gran época trágica de los griegos supo tener el acierto de reconciliarse con el destino trágico de la naturaleza humana. Nietzsche reprocha sin tregua a la moral griega más tardía y al cristianismo posterior haber impuesto a la existencia ideales metafísicos que la desviaron de su condición y que se imponen como ideales que aplastan la vida, ¿no? Ya sabemos lo que es la filosofía de Nietzsche. Su filosofía pretende celebrar ese amor al destino, amor fati, abrazar la tragicidad de la vida, esperando liberar al hombre de las fabulaciones morales o metafísicas, pero siempre a beneficio de una visión que puede calificarse de artística, porque su gran principio es que la existencia solo se justifica estéticamente. El último Nietzsche vio con claridad meridiana que el arte se hallaba por ello investido de una dignidad propiamente metafísica. Solamente en el arte se celebra y se alcanza las profundidades de lo real, de la vida. Bueno, una breve conclusión también tomada de un pasaje de Grondin.
que dice: el cumplimiento de la metafísica en el idealismo alemán, como vimos, en Hegel en particular, ha suscitado por tanto una doble reacción en la segunda mitad del siglo XIX, resueltamente antimetafísica. La de los hegelianos de izquierda en sentido amplio y antiidealista del término, por una parte, que comprende todos aquellos que condenan en nombre de la existencia concreta, de la vida sensible, de la estética, la abstracción del concepto metafísico, eso por un lado, y por el otro la del neocantismo más universitario, más cientificista, que quiere reemplazar la metafísica por la epistemología. Este movimiento antimetafísico anima todavía las dos grandes corrientes del pensamiento del siglo XX, tanto la fenomenología de Husserl, cuya vuelta a las cosas mismas y al mundo de la vida acarrea evidentemente connotaciones antimetafísicas, como la filosofía analítica, dispuesta a denunciar en el discurso metafísico un abuso del lenguaje del cual la auténtica filosofía, la analítica, sería la terapia. Bueno, aquí entonces finalmente unimos los dos hilos, el hilo de los prácticos que comenzaba con Husserl y el hilo de los teóricos que termina mencionando por lo menos a Husserl.